Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Hay frío? Sí, está calientito. Vamos a continuar con nuestro estudio Fundamentos. Hemos estado considerando el tema general de Dios. Así es que en esta ocasión vamos a contestar otra pregunta, la cual nos va a estar ocupando algo de tiempo. Es una pregunta interesante que a veces la gente hace. ¿Cómo puedo aprender más de Dios? Son preguntas que normalmente la gente hace. ¿Cómo es Dios? ¿En verdad me ama Dios? ¿Cómo puedo aprender más de Dios? Y es algo que necesitamos nosotros entender para poder explicar. A través de la historia de la humanidad hemos tratado, el ser humano ha tratado de saber, conocer más de aquel ser supremo, del cual se dice que hizo los cielos y la tierra. Quien hizo todo lo que nosotros de alguna manera podemos contemplar, y todo lo hizo a través de su palabra, el cual también creó al ser humano a su imagen y semejanza. De alguna manera, esa es parte general de lo que el ser humano trata a veces de indagar acerca de Dios. Tal vez ya nosotros, estando en otro plano o en otro nivel, tal vez ya deseamos conocer y aprender más de Él, saber qué es lo que lo llevó a Él a persistir acerca de la humanidad después de que perdiera ese señorío, después de que lo desobedece. Y aun cuando sucede esto, todavía su gran amor nos sigue mostrando a cada paso qué es lo que Él de alguna manera qué es lo que como seres humanos tenemos para que Él nos dejara su voluntad escrita. Son tantas a veces las preguntas que uno puede hacerse para hacer y conocer acerca de su voluntad. Por eso es importante que vayamos a esta pregunta: ¿cómo puedo aprender y conocer más de Dios? Y esa es la pregunta que estaremos considerando. Porque de alguna manera el Señor no nos ha dejado en la oscuridad, buscando a ciegas respuestas a nuestro destino eterno y a la relación con Él. Porque Él se ha revelado claramente a sí mismo. Él nos ha dejado claramente sus propósitos para con nosotros. Porque el hombre fue creado de alguna manera para que Él pudiera tener ese compañerismo con un Dios amoroso, porque así Él lo ha mostrado. El hombre fue creado para que pudiera tener esa relación con ese Dios santo. Lamentablemente el pecado interrumpió ese propósito. Pero aún Dios, en su gracia, en su misericordia, demostró amor por nosotros, enviando a su Hijo a la cruz para que muriera por nosotros. Por eso el apóstol Pablo, pues, de alguna manera nos muestra la gran importancia, y a través de toda la Escritura podríamos ver esa relación e interés que Dios tiene por la humanidad. Aquí el apóstol Pablo puede decir aquí en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces, es eso lo que Dios ha hecho, nos ha mostrado su amor. ¿Cómo? Pues en que siendo aún pecadores, y no está diciendo quién, sino que toda la humanidad. Entonces, pensando en eso, en que nosotros somos deudores, aún así Él todavía viene, nos muestra su amor. Entonces, pues es algo que a veces la humanidad también no puede entender. ¿Cómo un Dios santo puede buscar a algo que estaba perdido?
pero aún así lo hizo. Y por eso Cristo murió por nosotros. Y este tan solo es un pasaje de muchísimos. Por eso el escritor de los Hebreos, cuando escribe esta carta, es interesante cómo él inicia este punto importante. El escritor quiere dejar muy bien en claro quién es el que ha tomado la iniciativa para la comunicación, para que esa relación que había se volviera a unir. Por eso el escritor nos dice, Dios, entonces ya deja en claro quién. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo el escritor nos deja en claro quién es el que tomó la iniciativa, quién es el que dio el primer paso, quién es el que no solamente dio el paso, sino que continúa. No solamente fue una vez, sino que dice que ha sido algo constante. No solamente nos habló una vez y listo, sino que dice la Escritura que nos ha hablado en muchas partes y de muchas maneras. A veces como padres sentenciamos a nuestros hijos y queremos que con una sola orden entiendan. Y a veces nos desespera estarle hable y hable y hable, y ya te lo he dicho una vez, de otra manera, y a veces explotamos, ¿no? ¿Verdad? ¿O nada más soy yo? Pero fíjese bien cómo nuestro Dios, el escritor nos dice, no solamente ha sido una vez, y Él no tendría necesidad de estarnos hable y hable y hable, pero lo hace. Nos ha mostrado su revelación. Ha sido tal vez poco a poco, pero de modo para que el hombre pueda entender y comprender. Dios se ha ido revelando progresivamente a través del tiempo, preparando al hombre precisamente para lo que decía el apóstol Pablo y que entendiéramos a su Hijo. Podemos ver a través de la Escritura que de alguna manera nosotros podemos conocer a Dios a través de su palabra. Su palabra es su corazón, lo que Él pide, lo que Él piensa, lo que Él quiere. A través de la Escritura es como Él se ha revelado a cada uno de nosotros. Es como nos muestra lo que Él pide. ¿Quieres saber qué es lo que quiere Dios? Para eso están las Escrituras. Por eso es importante y a veces se recalca esto, hay que leer nuestra Escritura, hay que pasar nuestra vista por las letras y luego vuelve para que puedas analizar. Cuando el Señor decía escudriñar las Escrituras, no solamente es pasa tu vista o lee, sino lee para que entiendas. A veces nada más leemos un capítulo y ya cumplí con el Señor leyendo la Biblia. ¿Y qué leíste? Pues no sé, pero me gustó y está muy bonito. Y a veces no entendemos lo que leemos. Dios se ha revelado con un propósito eterno para su creación. Después de que el hombre peca, Dios vino a salvar al hombre. Y lo podemos ver con esa relación. Dios no tenía ninguna necesidad de preguntarle a Adán, ¿dónde estás tú? Él sabía perfectamente dónde estaba, pero aún así Dios le da la oportunidad y todavía le dice, ¿qué hiciste? ¿Comiste del árbol que te mandé que no comieras? Dios haciendo preguntas de tal manera que el hombre pudiera hablar, pudiera tener esa iniciativa para restaurar esa relación
que hubiera ese arrepentimiento. No lo hubo, pero de todas maneras podemos ver cómo trabaja Dios. ¿Y cómo nos pudimos dar cuenta? Leyendo la Escritura. Ahí nos pudimos dar cuenta de que el gran amor le dio la oportunidad a Adán con 3 preguntas. A fin de cuentas, sabemos que la salvación llegaría por gracia. Decía, y tenemos la primera promesa de parte de Dios para la humanidad, ahí en Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una promesa de parte de Dios, mostrando su gracia. Aún sabiendo nosotros que la paga del pecado, decía el apóstol Pablo, pues es muerte. Pero Dios lleva al hombre a través de la gracia salvadora para que podamos nosotros tener esa relación que siempre ha querido. ¿Cómo lo sabemos? A través de la Escritura. Dios ha hablado, dice, a través de todos los personajes que podemos ver y conocer. Desde el primer hombre, Adán, cómo nuestro Dios fue hablando a través de los patriarcas. Y luego podemos ver a este hombre, a Job, y luego podemos ver a Enoc, podemos ver a Abraham, a Noé, Abraham, podemos ver nosotros a Jacob, patriarcas que de alguna manera tuvieron esa oportunidad, Isaac, Jacob, José, Moisés. Él no solamente habló una vez, estuvo hablando una y otra vez por medio de promesas, señales, símbolos, mandamientos, juicios, preceptos que Dios establecía para que pudieran ellos entender. Dios habló a través de todos los mensajeros que Él destinó, hombres preparados para llevar el mensaje. Podemos ver tantos profetas, y ustedes los tienen en sus escrituras: Samuel, Natán, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, y el último profeta, ¿quién fue? Juan el Bautista. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y en estos tiempos, dice, habló a través del Hijo. El Hijo de Dios ha revelado plenamente cómo es Dios. No tenemos necesidad de otro libro. Aunque a veces la humanidad pues quiere tener otros libros, como el libro del Mormón. Hay otros libros como el Corán, otros libros como la traducción del Nuevo Mundo. Lo único que nosotros necesitamos y en donde Dios ha dejado lo que Él quiere que sepamos es
su palabra, la Biblia. Porque ahí, o es a través de ella, donde Dios ha hablado. Es importante que nosotros conozcamos nuestra Biblia. Si realmente queremos conocer a nuestro Dios, si realmente queremos aprender de nuestro Dios, tenemos que leer, tenemos que analizar nuestra Biblia. Porque ahí es donde Él ha plasmado todo lo que Él quiere. Y no tratemos de imponer nuestro pensamiento como ha tratado el ser humano, y por eso hay tantas escrituras. Porque el ser humano a veces quiere poner su pensamiento, pero el profeta Isaías dijo algo muy claro. En el capítulo 55, él dice, versos 8 y 9, el profeta dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces no hay comparación, aunque el ser humano quiera y a veces anteponer a un mandamiento de Dios y como que suavizarlo, el pensamiento de Dios es mucho más grande que el de nosotros. Por eso el escritor especifica y declara y dice, Dios nos ha hablado. Porque Dios quiere tener ese contacto con la humanidad. Desea entablar ese diálogo con nosotros a fin de realizar el plano, el propósito que es la salvación. ¿Por qué? Pues porque Él quiere que estemos con Él. Él se ha manifestado y nos ha dejado ver lo que hay en su corazón. Esta revelación que Él nos ha dado lleva a cabo a través de su obra, a través de su palabra. De alguna manera nosotros podemos ver aún en el Antiguo Testamento cómo Dios anunció que iba a rescatar, que iba a salvar a su pueblo, los iba a liberar de la esclavitud. Pero no solamente se quedó en palabras, sino que llegó hasta el hecho y liberó a su pueblo. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesús a través del pan, multiplicándolo y mostrando el poder abastecer a la humanidad. Y después Él se pone y Él dice, pues así como yo lo multipliqué y sacié a toda aquella multitud, yo soy ese pan que puede saciar. Yo soy el pan de vida. ¿Se fija qué tan importante es nuestras escrituras? Y lo importante de conocer nuestra escritura. Dios fue realizando paulatinamente, mostrando paso a paso lo que hay en su corazón. En toda la escritura está narrada el plan de salvación. Lo que Dios ha realizado para que nosotros como humanidad podamos acercarnos al Dios eterno, santo. Por eso Él nos va dejando precisamente la revelación. Dios se va revelando. Y en esta primera parte vamos a ir viendo la revelación en el Antiguo Testamento. Y este es el periodo antes de nuestro Señor. Fue con el propósito de preparar la venida de Cristo, el Salvador de la humanidad. Él está preparando el llevar a cabo con su pueblo escogido, llevar a cabo esas promesas, alianzas, profecías
De manera que el pueblo poco a poco fuera experimentando esa cercanía con Dios. Que el pecado lo que hizo fue separar. Por eso es importante que nosotros conozcamos nuestra escritura. Y vamos a empezar el día de hoy nada más con lo que es el Pentateuco. Yo quería ver hoy todo el Antiguo Testamento, pero es mucho. Así es que nada más nos vamos a enfocar en el Pentateuco. ¿Alguien sabe lo que es Pentateuco? ¿Sí? ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia. Penta, 5, teucos, libro. Empezando con el Génesis. Es donde nos deja la base de Dios. Por eso desde el principio se muestra quién es Él. Desde el principio se nos deja ver que Él es el creador. No hay más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay especulación, no hay un pensamiento humano que tal vez o que trate de interpretarse. No, la Escritura dice, en el principio hubo alguien. ¿Quién fue? Dios. ¿Qué hizo? Creó. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. No hay más. Por eso Génesis significa principio. Nos deja ver la creación, la vida. Todo fue desarrollándose. Así es que Génesis trata todo lo que de alguna manera nosotros podemos ver cómo Dios lo hace hermoso, con la simplicidad que pudiera ser de su palabra, pero aún así crea vida. Sí, también podemos ver el inicio del pecado, la corrupción. También podemos ver cómo Dios aborrece el pecado. Podemos ver el juicio de Dios. Pero también podemos ver cómo Dios va hablando. Y veíamos los patriarcas ahorita. Adán. Porque se ven lecciones de vida y muerte. Adán es la figura de Cristo, porque él fue la cabeza de una raza. Pero en contraste con Cristo, él fue reclamado por la muerte. Y Adán murió. Pero Cristo es la cabeza de la raza viviente. Porque en Cristo todos podemos vivir. También podemos ver a Enoc. Y él nos enseña acerca de el caminar con Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando con la influencia de toda una generación, de toda una multitud que nadie buscaba a Dios, cuando uno decidió retar a todo el pensamiento humano, que su pensamiento solo era para hacer lo malo, se levanta uno y dice, yo quiero caminar con Dios. Y su regalo fue no ver la muerte. ¿Por qué? Porque Dios le llevó. Noé nos ilustra la salvación. Porque de alguna manera su obra fue por fe. No había caído agua. Nunca habían visto llover. Si ahorita decimos, pues va a caer algo, les traigo algo nuevo, va a caer agua. Pues nos van a decir, hermano, eso lo hemos visto desde siempre. Pero en la época de Noé no. Y él confió en ello, en que iba a caer agua y que por eso tenía que hacer algo tan grande para salvarse. Él no anduvo por vista.
Él anduvo por fe. Y es lo mismo que se nos dice a nosotros. El apóstol Pablo dice, nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Y se nos ha prometido algo que ni siquiera hemos visto, pero aún así nosotros creemos. Y por eso seguimos a Dios. Por eso le creemos a Él. Por eso hay fe en nosotros. Abraham, un hombre que nos habla de la fe y la separación. Él llega a ser ese peregrino llamado por Dios y que nos enseña a través de sus caídas y el levantarse, el confiar en Dios. Lo cual no es fácil, no es sencillo, pero aún así Abraham nos muestra cómo se hacen las cosas, que aun cuando como seres humanos la razón a veces no nos da para entender lo que Dios pide, pero aún así hay que confiar en Dios. Isaac nos muestra el principio de la sumisión y la perseverancia. ¿Por qué? Porque fue una vida de obediencia y de una continuidad de acercarse a Dios y hacer lo que Dios pide. Jacob nos ilustra una disciplina en la vida. Los tratos de Dios son vistos en su vida cuando nosotros nos sometemos a Dios. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, resulta a veces trabajar el doble, si no es que más. Jacob era de un corazón puro, limpio, pero de repente los malos consejos y malas opiniones lo llevaron a él a perderse 20 años de su vida con su familia por tratar de ayudarle a Dios. 20 años en que él hubiera podido gozar, pero por tratar de hacer las cosas a su manera, le miente a su padre, lo engaña, se lleva la primogenitura y su hermano prometió matarlo. Por eso tuvo que huir. Después regresa arrepentido, Dios le promete que lo va a llevar con bien y él goza de esa bendición, pero 20 años después. Podemos ver a José, sufrimiento y exaltación. Son temas en nuestra vida. Persistencia, disciplina. Un hombre que pudo creerle a Dios, aunque fue algo totalmente difícil para él, pero aún así, él pudo ser exaltado porque le creyó a Dios. En sus visiones él decía, pues yo no sé, yo nada más vi que mi manojo de trigo, todos se inclinaban hacia él. Todas las estrellas se inclinaban hacia mí. Y aún así, él persistió en ello. Y es algo que nosotros podemos ver en todo este libro del inicio. Después podemos ver nosotros el libro del Éxodo. Dice la Escritura ahí en Éxodo capítulo 3, versos 7 al 8. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Una promesa que Dios hizo a su pueblo.
Por eso lleva este nombre, Éxodo, que significa salida. Y esto nos deja ver un gran tema, liberación. Aquí encontramos a Israel, que ha llegado a ser una gran nación, pero en servidumbre, esclavitud. Y esto porque se olvidó de Dios. Y esto es lo que sucede también a cada ser humano que se olvida de Dios. Necesitamos entender que fuera de Dios no tenemos libertad. Así es que después de muchos problemas, angustia, Dios pudo liberar a su pueblo a través de muchas plagas sobre Egipto. Y dentro de este libro podemos nosotros ver las promesas de Dios. Cómo el pueblo se le dio una orden. Pinta los dinteles, pinta el marco de tus puertas de la sangre. Y entonces el ángel de la muerte pasará y no entrará a tu casa. Y esta imagen tipifica nuestra redención de la culpa, de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Después nosotros podemos ver en esta parte la división del Mar Rojo e Israel, el pueblo de Dios, cruzando a salvo antes de que los egipcios fueran y los atraparan, y sabemos que ellos después son ahogados. Esta es una muestra de nuestra redención a través de las aguas. La esclavitud del pecado del mundo nos ayuda el bajar a las aguas del bautismo para resucitar con Cristo. En este libro nosotros podemos ver cómo Dios promulga su ley y cómo también se construye un tabernáculo para que el pueblo de Dios pudiera tener algo con que ser guiado y un lugar donde ellos pudieran encontrar a su Señor. Y la ley simboliza precisamente eso, la autoridad de Dios establecida para su pueblo. Y a través del tabernáculo, el ser humano pudiera llegar a Dios para que empezaran a tener esa relación con su Dios. Pero tenía que haber alguien, y precisamente a través del tabernáculo estaba el sacerdocio. El hombre que podía llevar esa ofrenda hacia Dios. Lo cual pues también nos ayuda a nosotros a saber que el sumo sacerdote era un tipo de Cristo. Aquel que entraba una sola vez al lugar santísimo para ofrecer la ofrenda por el perdón de pecados de todo el pueblo, una vez al año. Y él también, el sumo sacerdote, se tenía que purificar para poder entrar a este lugar, porque si había pecado en él, ahí moría. Todo esto nos ayudaba a entender cómo Dios va estableciendo normas, reglas, leyes para que el pueblo pudiera conocer lo que es el corazón de Dios. Y después podemos ver el siguiente libro, Levítico. Dice la escritura ahí en Levítico capítulo 10, verso 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Levítico toma su nombre precisamente de la tribu de Leví. Levítico significa o trae el nombre de ser junto o juntado.
Es un libro que se ocupa de los principios santos de Dios para unir a su pueblo en adoración. Por eso en este libro nosotros podemos encontrar un sinfín de ofrendas, de tal manera que el pueblo pudiera conocer cómo acercarse a Dios, qué ofrenda presentar delante de Dios, si era una ofrenda de holocausto, si era una ofrenda de oblación, si era una ofrenda de paz, si era una ofrenda por el pecado, si era una ofrenda por la expiación. De alguna manera, pues nosotros ya vamos entendiendo cómo Dios había establecido. Salud. De alguna manera, esto nos deja ver a nosotros o nos retrata lo que sería Cristo. Una sola ofrenda. Y con esa ofrenda cubre nuestro pecado. Ellos tenían que hacer diversas ofrendas de paz, por el pecado, por expiación, por liberación. Y con el solo sacrificio de Cristo, nosotros somos libres. Vemos también el sacerdocio. Aarón, un tipo de Cristo. Sus hijos son un tipo de sacerdocio que nos ayuda a nosotros a entender que cada uno somos sacerdotes en nuestro hogar. Por eso el apóstol Pedro nos muestra y nos dice, nosotros somos un sacerdocio santo, teniendo como sumo sacerdote a nuestro Señor Jesús. Por eso este libro nos ayuda a entender un poquito más de todo lo que implicaba el hecho de conocer a Dios, las leyes concernientes a la ofrenda, al sacerdocio, el cómo se purificaban sus fiestas, todo para que pudieran ellos conocer a Dios. ¿Cuándo es el tiempo de agradar a Dios? ¿Cuándo es el tiempo de ofrendar a Dios? ¿Cuándo era el tiempo de acercarse a Dios? ¿Cuándo era el tiempo de perdón de Dios? Por eso el Levítico es un libro que nos muestra el acercamiento a Dios en adoración. Después llegamos con el libro de Números. Dice en el capítulo 4, verso 49. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, dice, fueron contados cada uno, dice, según su oficio y según su cargo, los cuales, dice, contó él, como le fue mandado. Este libro nos presenta precisamente, o por eso lleva su nombre de Números, porque de alguna manera, pues, es el libro que nos muestra que el pueblo fue contado. El pueblo fue ordenado a través de su marcha por el desierto. Dios les dio instrucciones para el servicio, para la guerra, porque ellos iban a llegar a la tierra de Canaán. Así es que de alguna manera pues fueron ordenadas en las 12 tribus cómo tendrían que llegar. Quienes fueron designados para servir, procurar en el tabernáculo, en el servicio a Dios. Su historia es casi de 40 años. Fracasos, quejas, desobediencia. Y lamentablemente nos deja ver cómo también nosotros hemos transitado en esta vida con muchos fracasos, quejas y a veces desobediencia a nuestro Dios. Y es triste, porque teniendo nosotros ya un conocimiento mucho más grande de lo que Dios es, a veces nos seguimos viendo como el pueblo débil, sin conocer a su Dios.
Podemos ver a Dios con todo el cuidado y la fidelidad que le caracteriza, siempre resplandeciendo. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que es Dios y cómo se condujo con su pueblo. Fue paciente, sí, pero también fue justo. Y los llegó a castigar. Podemos ver la historia de los 12 espías y cómo Josué y Caleb, a pesar de que sí, lo que decían, una tierra donde hay gigantes, sí, miren los frutos que hay, pero aún así, lamentablemente las palabras de los demás desalentaron al pueblo. Y Josué y Caleb decían, creámosle a Dios, Dios nos ayudará, Dios nos guiará. ¿Y qué pasó? No le creyeron. El pueblo fue castigado. ¿Cuánto tiempo fueron para reconocer la tierra? ¿Cuánto tiempo fue lo que pasaron reconociendo la tierra prometida? ¿40 días? Y por eso les dijo el Señor, por eso los castigó. Por eso los anduvo llevando por todo el desierto, hasta que muriera toda aquella generación que no le creyó. Un día, un año. Y solamente Josué y Caleb entraron. De toda aquella generación, de 20 años hacia arriba, fueron los dos únicos que entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Dios les había dicho, yo les voy a dar esa tierra. Y Josué y Caleb lo creyeron, aunque parecía que era difícil entrar y que ellos eran como langostas. Esas fueron sus palabras de los 10 espías. Pero Josué y Caleb le creyeron a Dios y ellos dos fueron los únicos de generación de 20 años hacia arriba que entró a la tierra prometida. Y llegamos al último libro, en Deuteronomio. Y dice la escritura ahí en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este libro significa la repetición de la ley, el volver a leer la ley, el volver a tener la ley en el corazón. Y aquí nosotros podemos ver un discurso de Moisés a Israel, en el cual pues precisamente examina su historia, mostrando toda la luz de la propia gloria de Dios. En este libro precisamente es se menciona la segunda ley, el repetir la ley. Porque Dios quería que la entendieran. No solamente que la pudieran a tener ahí visible, sino que la pudieran mostrar como actos de obediencia, lealtad hacia Dios. Porque Dios mostró su gracia, paciencia para con su pueblo. Esto nos muestra a nosotros cómo Dios se conduce, cómo Dios toma en sus manos y nos va guiando, nos presenta lo que tenemos que conocer
para que nosotros nos alejemos del mundo, para que nosotros podamos ir a Él con ese corazón que Él desea, para que podamos nosotros depender de Él. A través de este libro, Dios les trae otra vez la ley, les vuelve a recordar sus mandamientos, les vuelve a repetir lo que pide y quiere de ellos. Otra vez pensando, ¿por qué? ¿Por qué Dios tenía esa necesidad? Si es Dios, porque otra vez nos deja ver su amor y su misericordia. Porque así es Dios. Porque Él quiere que de alguna manera podamos nosotros tener esa relación. Por nuestros propios medios, nunca vamos a poder. Todo es a través de lo que Él nos proporciona. Pero si nosotros no nos acercamos a lo que Él nos dejó, entonces en el día final, con toda la justicia, Él nos va a poder decir, yo lo hice todo. ¿No quisiste? Aléjate de mí. Pero Señor, no, ahí estaba mi palabra. Yo te dejé todo. Por eso es importante que conozcamos nuestra Escritura. Y hasta aquí le vamos a dejar. Terminamos con lo que es Pentateuco para poder contestar esta pregunta. ¿Cómo puedo conocer más de Dios? Dios les bendiga. Dejo el lugar.